Muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, gracias por estar presentes, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un nuevo webinar que se trata sobre aeropuertos, seguridad operacional, cómo funciona un aeropuerto en su interior. Hoy nos acompaña el ingeniero Hernando Cancino Melo, es ingeniero de la Universidad Santo Tomás, es especialista en alta dirección de empresas de INALDE, con más de 25 años en el ámbito aeronáutico, con experiencia en operaciones y desarrollo aeroportuario, seguridad aeropasional, AVSEC, mantenimiento aeronáutico. Es el actual director de operaciones y de seguridad operacional de la concesión Aeropuertos del Oriente, SAS, operada por Korea Airports Corporation, ex director de operaciones de Aires Latam, ex director de seguridad y mantenimiento aeronáutico de Avianca. También nos va a acompañar Luis David Martínez Jaramillo, es economista, es especialista en alta gerencia, máster en gestión de dirección aeroportuaria, con más de 10 años de experiencia en procesos de implementación, funcionamiento de sistemas de gestión de seguridad operacional, certificación de aeródromos en normas OASI y certificación ISBAO. Nos acompaña también Joana Carvajal Puerta, es administradora de seguridad y salud ocupacional con especialización en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene licencia en salud ocupacional e instructor especialista de tierra en seguridad aérea SMS, Sistema de Seguridad Operacional. Asesoró la implementación de la Secretaría de Seguridad Operacional del Sistema de Seguridad Operacional SMS. Tiene experiencia en el sector de aeropuertos nacionales e internacionales, como en la concesión de Aeropuertos del Oriente. Pero dejemos que sean ellos mismos los que nos amplíen su información. Adelante, ingeniero Hernando, por favor. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación. Como lo mencionó, actualmente me desempeño como director de operaciones y seguridad operacional de la concesión Aeropuertos de Oriente. Esta concesión tiene a cargo seis aeropuertos en su red aeroportuaria, que son los aeropuertos de Santa Marta, Riohacha, Valledupar en la zona norte, y en la zona oriente los aeropuertos de Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta. Responsables de la operación de estos aeropuertos, todo lo que tiene que ver con el contrato de concesión. Quisiera de pronto mencionar un poco el éxito que han tenido o que ha tenido el modelo de concesiones aeroportuarias en Colombia, lo cual ha permitido una ampliación y una modernización de la infraestructura aeroportuaria, que en otras circunstancias, si estuviera a cargo del Estado, pues habría tomado un poco más de tiempo para llevarla a cabo. Estos primeros contratos de concesión fueron estructurados en su momento por Aeronáutica Civil, modelos iniciales como la concesión aeroportuaria de Cartagena y Cali, que fueron las primeras, y Barranquilla en su primera etapa. Posteriormente vinieron las concesiones del Dorado y Centro Norte, que es todo lo que tiene que ver con Medellín, Río Negro, Carepa, Montería y Quibdó. Y vino luego la segunda etapa de Barranquilla, que también fue concesionada. Esta ya le correspondió a la Agencia Nacional de Infraestructura. Inicialmente, como le mencionaba, las concesiones aeroportuarias fueron estructuradas por la Aeronáutica Civil, pero posteriormente, con el decreto 4164 de 2011, se determinó por parte del gobierno que todas las concesiones aeroportuarias, toda la infraestructura aeroportuaria, pasar a ser estructurada, firmada y gestionada por el INCO en su momento, hoy la Agencia Nacional de Infraestructura, y desde allí entonces ha venido regulando la ANI todo lo que tiene que ver con los contratos de concesión. Particularmente la concesión Aeropuertos de Oriente pues tiene una simbiosis bastante singular. Hay dos concesiones en estas mismas circunstancias, que son el Dorado y Aeropuertos de Oriente, y es que para que cerrara financieramente esta concesión fue necesario dividir el lado aire, es decir, la concesión Aeropuertos de Oriente está encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con el terminal aéreo, la plataforma, el cerramiento perimetral y el prestador de servicios del Aerocivil. Recordemos que en su momento, en el 2017, la Aeronáutica Civil se dividió en la autoridad como tal y en el prestador de servicios. Este prestador de servicios está encargado en los aeropuertos que mencioné de la red nororiente de toda la gestión de la pista, las calles de rodaje, el servicio de salvamento y extinción de incendios,
y el control de tráfico aéreo. Entonces, obviamente esta simbiosis hace que la operación de los terminales aéreos, de los aeródromos en sí, sea un poco más compleja debido a la articulación que debe haber entre el prestador de servicios de la aeronáutica civil y el prestador de servicios, en este caso, el concesionario Aeropuertos de Oriente. Aeropuertos de Oriente tiene un operador, todos los contratos de concesión de primera y segunda generación exigen un operador aeroportuario con una experiencia superior a 20 años en la materia. En su momento, pues obviamente, esa experiencia solo la podía acreditar la aeronáutica civil, lo cual generó que los diferentes concesionarios salieran a buscar salieran a buscar operadores a nivel internacional. Es así como llegó AENA a los contratos de Cartagena, Cali y en su momento Barranquilla, la primera etapa, un operador chino que operó hasta cierto tiempo la concesión Centro-Norte. OPAIN en su momento también contó con un operador chileno y nosotros, como lo mencionó Mauricio en la presentación, contamos con un operador coreano que es el que respalda esta experiencia que estaba requiriendo la aeronáutica civil. A grandes rasgos, este es el tema de la concesión Aeropuertos de Oriente y los aeropuertos que gestionamos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Hernando. Muy claro, que nos quedó muy claro cómo es esa simbiosis y cómo es esa división. Dejemos que Luis David nos siga contando algo sobre su experiencia. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya Mauricio lo había dicho, mi nombre es Luis David Martínez Jaramillo. Prácticamente toda mi vida laboral ha girado en torno a lo que son los aeropuertos de la aviación. Empecé a hacer mi carrera como economista. Básicamente toda mi vida ha girado en torno, y mi experiencia ha girado en torno a los aeropuertos y al sector aeronáutico. Por la economía, sin saberlo y por cosas del destino, resulté haciendo las pasantías en el aeropuerto Matecaña de Pereira. Y ahí me fui sesgando un poco para la parte administrativa a la parte técnica, y ahí fue donde me fueron designando todos los procesos operativos, todo el tema de la implementación del Centro de Coordinación de Operaciones Aeroportuarias, que en su momento no existía. Empecé ya a trabajar directamente con el aeropuerto. En ese momento era público, en todos los procesos de seguridad operacional, de la implementación del SMS, de la implementación de un programa de mercancías peligrosas, de gestión de FOD, también a la articulación del GERPAF, que es el programa de gestión para riesgos por aves y otra fauna, con el mismo SMS. Luego de ahí me descargaron una nueva obligación, un nuevo reto, por llamarlo así mejor, que era el de la certificación de aeródromo. En eso me tocó hacer a mí de coordinador en todo el proceso de relación con la autoridad, en la estandarización de cada uno de los procedimientos y procesos realizados en el aeropuerto. Antes de servir, en ese caso teníamos la operación de absolutamente todo el aeropuerto, en lo que se refiere a servicio de salvamento y extinción de incendios, a lo que se refiere obviamente a la operación de las áreas de maniobra y obviamente a la plataforma y terminales. De ahí también fui el coordinador del Centro de Coordinación de Operaciones Aeroportuarias, en el funcionamiento, en la articulación con cada una de las áreas de mantenimiento y inclusive las organizaciones externas, entre otros. Luego pasé a trabajar con el ingeniero Hernando como coordinador de seguridad operacional en Aeropuertos de Oriente, y también he realizado diferentes consultorías en aeropuertos, en la documentación, en la generación de planes, de estudios también de seguridad operacional, y también obviamente en la parte de seguridad operacional. En la actualidad me encuentro trabajando en el departamento de aviación de Drummond, como coordinador de planeación, y y ya metido también de lleno en todo lo que es la estandarización y certificación ISBAO, que son unos estándares
destinados para la aviación, unos corporativa, la aviación de negocios, y también en los mismos estándares que tenemos que cumplir dentro del tema de aviación en seguridad operacional y también en los estándares de medioambientales y de gestión de calidad. Luisa, muchas gracias. Excelente presentación. Yoba, por favor, ¿nos puedes ampliar un poco más tu información? Si prendes tu cámara, te vemos mejor, Yoba. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar en este evento tan importante. Ampliando pues la información personal de lo que acaba de anunciar Mauricio. He tenido mucha experiencia gracias a que por cosas del destino llegué a la aviación. No tenía ni nada que ver con la aviación, pero pues ustedes se preguntarán por qué un administrador de seguridad y salud ocupacional, la cual soy muy apasionada con el tema de prevención de accidentes aéreos, apasionada en la seguridad operacional. Lo viví como experiencia propia y eso me llena de mucho orgullo poderlo compartir, ¿sí? ¿Por qué estoy en la aviación? Porque pues hace 20 años tuve una pareja y era piloto y pues perdió la vida en un accidente aéreo y desde ahí me enamoré de la aviación y me encanta mucho la instrucción, de enseñar muchísimo, de sacar el ser humano de cada uno de nosotros, porque pues en la aviación hay que hacerlo con mucha pasión. La experiencia laboral que he tenido ha sido muy gratificante como profesional y en la vida personal. He ayudado en las certificaciones, he apoyado en las certificaciones de seguridad operacional. En el año 2011 certificamos a Vertical de Aviación, una empresa de helicópteros. He trabajado en varias empresas. En Alistar tuve la oportunidad de laborar ahí 3 años, donde pues conocí a nuestro líder en este momento de este evento, Mauricio Berbecí, que fue mi jefe, del cual aprendí muchísimo más y me apasioné mucho más de la seguridad aérea en su momento, ¿sí? Tanto así que me delegaba responsabilidades como dar capacitaciones ya a personas de petroleras y eso me apasionó muchísimo más, ¿sí? Entonces, estando en el ISER aprendí muchísimo, Vertical de Aviación, trabajé en una empresa de carga, líneas aéreas suramericanas, trabajé también para la Embajada Americana, para la policía, también tuve la oportunidad también de compartir en Aeropuertos de Oriente, con el director de operaciones que tenemos presente, el ingeniero Cancino, que pues fue un honor trabajar de la mano con él, muchísimo apoyo en todo el proceso, el cual se llegó a un buen éxito de la aprobación, ¿sí? El año pasado tuve la oportunidad de apoyar a la Dirección de Navegación Aérea con la implementación del nuevo sistema que se debe cumplir, ¿sí? Un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga, ¿sí? Enfocado al ATC, al controlador aéreo. La implementación, lo que logramos hacer el año pasado, se hizo tanto a pesar del tema de la pandemia, pues se logró consolidar, agrupar unos 18 personas, 18 psicólogos, 18 controladores aéreos, que son los que en este momento pues están logrando el avance de lo que logró hacerse el año pasado. Entonces es un honor de verdad compartir experiencias y toda la información. Gracias, Mauricio, por esta invitación. A ti, Johanna, muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, tenemos un panel muy de lujo. Les van a poder hacer las preguntas que quieran. Tenemos docentes, tenemos gente experta en montar los procesos, tenemos a gerentes de operaciones, tenemos a personal involucrada en el día a día de la operación, a responsables del sistema de gestión aeroportuaria, gestión de SMS. Y vamos a entrar en materia. Vamos a preguntar inicialmente al ingeniero Hernando, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo son esas generalidades de operación? ¿Cómo es en general operar con seguridad un aeropuerto? Adelante, ingeniero Hernando. Gracias, Mauricio. Sí, inicio por mencionar que la operación de una concesión, en todo lo que tiene que ver con el lado aire y el lado tierra, involucra una serie de procedimientos del orden de operaciones en sí, mantenimiento, seguridad física, seguridad operacional y demás, que tienen cierto grado de complejidad. Como lo mencionaba, pues debe existir una articulación bastante marcada
en los diferentes procesos para garantizar algo a lo cual estamos obligados todos los concesionarios aeroportuarios, y es la facilitación. Es decir, que el pasajero, desde que se presenta en el aeropuerto hasta que se embarca en la aeronave, tenga la menor cantidad de pérdida de tiempo y lo menos traumático que sean los procedimientos, para evitar cualquier tipo de afectación en su paso por los terminales aéreos. Desde que se nos vino encima este tema de la pandemia, si bien estos procesos eran bastante complejos, con los nuevos protocolos de bioseguridad que se implementaron por el Ministerio de Salud, estos procedimientos, estos protocolos aeroportuarios se complejizaron aún más. Es decir, nosotros teníamos una capacidad declarada en todos los aeropuertos a nivel nacional, y esa capacidad se vio afectada tanto en el lado aire como en el lado tierra, precisamente a raíz de los protocolos. Nos tocó asumir como concesión aeroportuaria muchos procesos para los cuales diría yo que no estábamos preparados. De hecho, inicialmente, cuando arrancamos esto, ustedes escucharon que el 21 de julio del 2020 se reiniciaron las operaciones aeroportuarias, precisamente con vuelos entre Bucaramanga y Cúcuta, dos aeropuertos que pertenecen a la concesión Aeropuertos de Oriente. Inicialmente, los controles de temperatura y todo el seguimiento epidemiológico estaba a cargo de las Secretarías de Salud, pero posteriormente, mediante una resolución publicada por el Ministerio de Salud, se delegó a las Secretarías de Salud hacer un simple acompañamiento en los terminales aéreos en caso de que se presentara algún caso positivo por COVID-19. Esto involucró la contratación de personal adicional para el control de temperatura, tanto en las puertas de acceso a los terminales aéreos, en las llegadas también tenemos que controlar la temperatura, y me refería a la reducción de la capacidad básicamente por dos motivos. Primero que todo, el distanciamiento físico. Nos tocó obviamente demarcar este distanciamiento en las filas de ingreso al aeropuerto, en las filas de los mostradores, en toda la zona de check-in. Fue necesario realizar una demarcación en el piso, lo cual nos redujo la capacidad obviamente de este subsistema en los aeropuertos. En los filtros o en los controles de seguridad de acceso a salas de embarque, también tuvimos una reducción de esta capacidad por este distanciamiento. En las salas de embarque, la capacidad de silletería se vio reducida casi una tercera parte, porque nos tocó demarcar la silla intermedia. Y en el lado aire, pues también hubo una serie de restricciones debido a unos slots sanitarios que definió la Aeronáutica Civil, mediante los cuales se reglamentó que cada uno de los terminales aéreos, dependiendo del volumen de operación que tuviera, iba a estar restringido. En nuestro caso, tenemos aeropuertos con una infraestructura bastante limitada por estos motivos de distanciamiento y demás que les acabo de mencionar, teniendo en cuenta que los pasajeros se deben presentar 2 horas antes del horario de salida de su vuelo, concentrar 2 vuelos o tener vuelos simultáneos en aeropuertos como Barranca Bermeja, que es un terminal, si ustedes conocen, algo pequeño, pues era imposible de cumplir el distanciamiento en subsistemas como las salas de embarque o incluso los filtros de seguridad. Ello implicó que en el lado aire se supeditaran las operaciones a la capacidad del terminal. Así, de esta manera entonces, tuvimos aeropuertos que únicamente, o tenemos aeropuertos que únicamente soportan una operación por hora, y otros aeropuertos pues con mayor capacidad de la infraestructura, caso Santa Marta, que estamos teniendo 5 operaciones de llegada y 5 operaciones de salida en 1 hora. Obviamente porque las áreas aeroportuarias en estos terminales pues son mucho más generosas y nos permiten conservar el distanciamiento. Es así como, si bien lo mencionaba, es relativamente compleja la operación de un aeropuerto, de una concesión. Obviamente todas estas medidas de bioseguridad implementadas por la pandemia hicieron que este desarrollo aeroportuario o esta operación aeroportuaria se complejizara aún más y tuviéramos que asumir una serie de actividades con las que no contábamos. Adicionalmente, en materia económica, obviamente, estamos pasando, porque yo diría que aún no terminamos de pasar una crisis bastante marcada para
el sector aeronáutico, no hablo solamente de las concesiones, sino también de los explotadores aéreos, en las cuales nos quedamos sin ingresos prácticamente y tuvimos que seguir operando los aeropuertos. Ustedes recuerdan que si bien en marzo del 2020 se suspendieron las operaciones comerciales, los aeropuertos tuvimos que seguir funcionando, atendiendo operaciones de vuelos humanitarios, vuelos ambulancias, vuelos de carga que movilizaban pues obviamente insumos entre las diferentes ciudades. Y es así como la tasa aeroportuaria, que es la razón de ser o el recurso que financia todas las actividades de mantenimiento y demás que tiene un aeropuerto, se dejó de percibir y las concesiones tuvieron que seguir funcionando con sus propios recursos. Actualmente pues presentamos una recuperación paulatina del tráfico aéreo. Nosotros tenemos aeropuertos con muy baja recuperación, con el 26% aproximadamente en aeropuertos como Barrancabermeja, 48% en Bucaramanga y Cúcuta, y destinos obviamente turísticos como Riohacha y Santa Marta pues tienen una recuperación bastante alentadora que pues tranquiliza un poco y ayuda a subsanar pues este déficit que venimos arrastrando desde el año pasado. Entonces, en resumen, las operaciones en sí son responsabilidad obviamente del concesionario, tanto para pasajeros como todos los usuarios, tripulaciones que llegan a usar subsistemas del lado aire, la misma comunidad aeroportuaria que también hace uso de la infraestructura, contratistas y demás, autoridades. Nuestra función a nivel de operadores aeroportuarios es precisamente que esa infraestructura esté disponible para todos los diferentes tipos de usuarios que atendemos en el día a día, de manera que se vean afectados lo menos posible dentro de los principios, como los mencioné, de facilitación. Muchas gracias. Cuéntanos cómo es esa generalidad de el día a día de la operación para ti hoy en día. Bueno, pues hablando ya más del tema, la operación requiere, como lo decía el ingeniero Hernando, de muchos componentes y muchos actores. Finalmente está compuesto del tema de AppSec, de Aviation Security, que obviamente para el tema de operaciones es vital el aseguramiento de unas barreras que permitan pues el acceso a personas o ajenas a la operación. Está compuesto obviamente por todo un sistema de gestión de tránsito aéreo, control superficie. Está compuesto obviamente por todo un lado aire que bien sabemos que en el contexto hay muchos aeropuertos donde pueden llegar a tener bastantes restricciones por tema de capacidad, por temas de restricciones de pistas, inclusive aeropuertos en donde se ven una serie de obstáculos que han venido por el inadecuado uso del suelo en las áreas contiguas. En el caso, por ejemplo, del Dorado, por las construcciones que se han venido haciendo alrededor, en el caso de las mismas barreras, las barreras las barreras del mismo ambiente que han generado en aeropuertos donde obviamente viene siendo un factor bastante que afecta bastante la operación, como por ejemplo en aeropuertos de difícil acceso como es Manizales y como es el aeropuerto de Pasto. Entonces eso lleva a conjugar que realmente son muchos factores los que afectan realmente la operación aeroportuaria, diferentes factores y diferentes actores. En el aeropuerto hay interacción de servicios de tránsito aéreo, hay interacción de empresas de ground handling que prestan servicios de remolque, que prestan servicios de estacionamiento, que prestan de servicios de remolque, estacionamiento, guía a las aeronaves, que prestan atención también al repostaje o al abastecimiento de combustible. También tenemos en gran parte los operadores, las aerolíneas, tenemos por parte la operación de aviación general, tenemos por parte también, en el caso de los aeropuertos donde hay una concesión parcializada, como es en el caso de Aeropuertos de Oriente o como en el caso del aeropuerto de Opaín en Bogotá,
que una parte es concesionada y la otra parte es de operación de la aeronáutica civil. Entonces, unos actores que obviamente todos tienen que conjugarse y que todos tienen que alinearse en torno a la seguridad operacional y obviamente a la eficiencia operacional. Y eso básicamente es el día a día. En los mismos aeropuertos, a través de los mismos centros de control de operaciones, es donde se presenta, es donde se concentra como toda la misma operación, donde se obtiene la información de cada una de estas áreas, de cada una de las operaciones que se van generando, que se van procesando en los aeródromos y que obviamente se van tratando de canalizar para que éstas sean eficientes y obviamente sean seguras, que finalmente es lo que importa, de que haya una eficiencia y haya unos buenos estándares de seguridad. Joa, ¿cómo es esa generalidad de la operación que tú has vivido en los aeropuertos? Adelante. Mauricio, sí, en la experiencia que tuve con la concesión de aeropuertos de Oriente, ¿sí? No estuve en pandemia porque lo que están enunciando, la operación en el momento desde el año pasado ha sido muy compleja. En lo que yo viví, de verdad fue que siempre se enfoca todo en el cumplimiento de los procesos, de que todas las aerolíneas y todas las empresas cumplan, ¿sí? De que todos debemos trabajar en equipo para poder cumplir con un solo objetivo, ¿sí? Que es la atención al usuario, tanto de parte de las aerolíneas, de las concesiones, de la autoridad aeronáutica, es trabajar de la mano y cumpliendo con toda la normatividad que se exige en los aeropuertos. Pedirle al ingeniero Hernando que nos confirme cuáles son esos grandes retos que tiene hoy en día la concesión aeroportuaria. Adelante, ingeniero Hernando. Gracias, Mauricio. Bueno, obviamente se nos vienen muchos retos importantes. El primero de ellos diría yo que es recuperar los niveles de tráfico, tanto de operaciones como de pasajeros, que tuvimos en el 2019, que fue un año bastante positivo. El 2020 pintaba muy bien, pero pues nadie esperaba que nos llegara tan sorpresivamente pues la situación que aún estamos viviendo. El reto es rescatar esos niveles de operación y de tráfico que tuvimos, como lo mencioné. Retrocedimos a niveles de tráfico del 2011, es decir, estamos en una situación bastante compleja, pero pues aspiramos a que en la medida que este plan de vacunación que se inició en estos días, pues dinamice un poco el tráfico de pasajeros. Adicionalmente, se nos vienen retos importantes en cuanto al desarrollo de la infraestructura. La aeronáutica civil acaba de finalizar los planes maestros de muchos aeropuertos a nivel nacional, entre ellos los 6 aeropuertos de la concesión Nororiente. De esta manera, entonces, hay unas necesidades identificadas en cada uno de estos aeródromos, tanto en el lado aire como en el lado tierra, y esto implica que necesariamente las concesiones se tendrán que sentar con el estructurador, con la entidad concedente, que como les mencioné en este momento, es la Agencia Nacional de Infraestructura, para determinar cómo se van a acometer estas obras de infraestructura que requiere la red de aeropuertos a nivel nacional. Obviamente, habían unos horizontes trazados en estos planes maestros a través de una línea de tiempo que tendrán que ser reevaluados, obviamente, porque el cálculo que se hizo de pasajeros y las prognosis que se hicieron para los años venideros, pues obviamente no tuvieron en cuenta la pandemia que estamos atravesando, y eso obviamente altera un poco esas prognosis en el tiempo, debido a que no se van a tener los volúmenes de pasajeros que se estaban estimando en el corto y en el mediano plazo. Estas obras, como les mencionaba, involucran ampliaciones de los terminales aéreos, involucran en algunos aeródromos extensiones de pista, la construcción de las zonas de seguridad de muchas
pistas de los aeropuertos que les menciono de la red de Nororiente. Entonces, es un reto bastante importante poder adecuar esa infraestructura a las necesidades que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo, como les acabo de citar. En términos de seguridad, obviamente, vamos a abordar más adelante un tema muy importante, que es el plan de gestión de riesgo de desastres. Actualmente, el desarrollo de las ciudades ha hecho que muchas comunidades migren y se establezcan en las inmediaciones de los aeropuertos. Esto nos ha generado una serie de complicaciones a nivel operacional, debido a que obviamente estas comunidades generan una serie de desechos que, al ser emplazamientos informales, pues obviamente no tienen una correcta disposición, aumentando considerablemente la presencia de fauna silvestre y doméstica en las inmediaciones de los terminales aéreos, y ocasionando muchas veces impactos de ave, que creo que es el factor que más se ha disparado a nivel operacional y a nivel de seguridad en los diferentes aeródromos. Tenemos también retos importantes con las alcaldías y entes territoriales para manejar el tema de disposición de basuras. Existen muchos botaderos a cielo abierto en las inmediaciones de los terminales aéreos y en los conos de aproximación, básicamente. Entonces, el trabajo es arduo, nos toca trabajar mucho en conjunto con las administraciones locales para que sean conscientes de todas las implicaciones que el hecho de no tener una política clara en cuanto a los planes de ordenamiento territorial, pues afectan considerablemente la operación de los aeropuertos. Nosotros hemos venido desarrollando mesas de trabajo en la cual participan las alcaldías, las gobernaciones, las diferentes autoridades territoriales, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica Civil, precisamente para sensibilizar y crear conciencia en estas administraciones de los peligros que generan los asentamientos informales alrededor de los aeródromos. Gracias, Mauricio. José Leonardo, retos mixtos que se sobreponen uno al otro desde el punto de vista de seguridad y medioambiental, como el de los botaderos. Johanna, por favor, cuéntenos, usted que estuvo involucrada en todos los procesos de SMS, aeropuertos, empresas, operadores, ¿cuál cree usted que son los grandes retos de poder alinear los diferentes actores del SMS en un aeropuerto para su funcionamiento? Adelante, por favor. Gracias, Mauricio. Yo lo diría muy resumido, sería cumplir el propósito, la misión del aeropuerto, de cada organización, darle cumplimiento a todos los sistemas que la organización tenga, ¿sí? Sistemas en el contexto global, ¿sí? Un aeropuerto, una empresa, una aerolínea, ¿sí? Una escuela de aviación tiene un sistema de gestión de calidad, tiene un SMS, tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tiene un sistema en la parte ambiental, y también, por último, que también se puede incluir el sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga. El reto más grande, tanto para la operación aeroportuaria, en pocas palabras para mí, sería cumplir con todos esos sistemas de gestión, ¿sí? Porque todos abarcan y todos deben de estar integrados, ¿sí? Con un solo fin, de poder gestionar, prevenir, porque ¿para qué vamos a investigar si lo podemos prevenir? Y para eso están todos estos sistemas. Entonces, el reto sería, para mí puntualmente, cumplir con todos los sistemas de una forma integral. Gracias, Johanna. Y aprovechando que estás en vivo, vamos a unir el siguiente punto, que es los pasos de alineación y operación con el desarrollo del SMS aeroportuario. Dinos los tres principales pasos que tú consideras para que quede completamente alineado ese funcionamiento del SMS con los operadores. Los tres principales elementos que se deben dar. Bueno, para mí definir los pasos esto lo define el RAP. Ese es el Reglamento Aeronáutico Colombiano, ¿sí? En Colombia tenemos esta normatividad donde si cogemos el SMS, con un SMS podemos implementar cualquier otro sistema, que sería cumplir con los 4 pilares, ¿sí? Que sería la planeación, la gestión del riesgo, la promoción y el aseguramiento, que dentro del aseguramiento estarían las auditorías y las supervisiones del cumplimiento de todas esas auditorías. Esos serían los pasos para poder
cumplir con el desarrollo del SMS dentro de cualquier organización, no solamente aeropuertos, sino empresas, aerolíneas, escuelas de aviación, escuelas de tierra. ¿Sí? Serían estos 4 pasos, Mauricio. Luisa, te había dado a ti el paso para que nos indicaras cuáles son los retos tuyos de hoy, de día a día, y que nos digas también cuáles son esos 3 principales pasos que debes darse para la alineación de los sistemas de seguridad operacional dentro de los actores de un aeropuerto. Adelante, Luisa. Perfecto, no. Los retos realmente de la operación aeroportuaria actualmente, como decía, es mantener la operación bajo las actuales condiciones de pandemia y mantenerlas en operación de seguridad. Obviamente todas las concesiones, los mismos aeropuertos que son administrativos por entes municipales, departamentales o inclusive a través de la aeronáutica civil, van a experimentar están experimentando una afectación económica impresionante, y obviamente el reto que tienen ahorita es poder sobrevivir y poder mantener unos niveles de seguridad aceptables, obviamente con los bajos niveles de inversión que requiere, porque obviamente mantener una pista descontaminada, mantener una iluminación de todo el aeródromo es bastante costoso, es bastante desgastante económicamente y obviamente en términos de esfuerzo. Entonces obviamente eso es una de las principales operaciones. Y otro de los retos de la operación es la continuación en la certificación de aeródromos en Colombia. Actualmente solamente hay 5 aeródromos certificados, que en el caso fue Cali, el aeropuerto Maticaña, que fue el segundo, luego fue el aeropuerto de Cartagena y luego los aeropuertos de Bucaramanga y Cúcuta. Eso es un reto que obviamente esperemos que este COVID no deje esta certificación de un lado. Esta certificación que nos va a asegurar pues mejores medidas, mejor infraestructura, estandarización en los procesos, en cada uno de los procesos aeroportuarios, de servicios de salvamento y extinción de incendios, en los procesos de mantenimiento a los aeródromos, al campo aéreo, a los mismos procesos de seguridad operacional, en los mismos procesos de operación, en la misma eficiencia de la operación. Eso es a lo que la aeronáutica civil, obviamente, siempre y cuando los concesiones, siempre y cuando se les permita el contrato de concesión, obviamente, apuntarles. Y obviamente esperemos que estas certificaciones no vayan a quedar rezagadas, porque obviamente es de vital importancia. El ejemplo, el hecho de contar con unas medidas, una eficiencia en el servicio de extinción de incendios, obviamente va a ser una medida que le va a permitir atender de manera eficiente algún evento, algún incidente, poder tener la capacidad de extintora, poder tener las mismas unidades bomberiles, poder tener los mismos equipos realmente que permitan de recuperación, que permitan recuperar aeronaves. Bueno, con respecto y la parte ya al siguiente punto, que es la integración del SMS, es un tema bastante complejo realmente, porque es un tema de cultura. Y obviamente todos sabemos de que el tema de seguridad operacional normativamente se viene tocando hace aproximadamente unos 12 años, que fue aproximadamente, si no me equivoco, me puede alguno por favor desmentir o corregir. Creo que el primer RAC salió aproximadamente en el 2009, es así, unos 12 años. Sí, verdad, lo hace el 98-59 de 2006 y unos 3 o 4 años después. El RAC en su momento, que era el RAC 21, que fue el que normatizó toda la implementación de sistemas de gestión de seguridad operacional, creo que fue alrededor del 2009. Bueno, si no es así, pido excusas por la imprecisión, pero en todo caso, en esos 12 años, las organizaciones poco a poco han implementado un SMS y van trabajando en algo fundamental, que es la cultura de la seguridad operacional. Y finalmente,
tenemos una cultura que se ve reflejada en el prestador de servicios de tránsito aéreo, una cultura que se debe ver reflejada en un operador de aviación general o de aviación comercial, en la misma aviación militar, que muchas veces cuando llegan a los aeropuertos nos generan un poco de conflicto porque ellos sustentan que no, en muchas de sus operaciones no están obligados a cumplir la misma reglamentación colombiana, la misma reglamentación aeronáutica y las mismas operaciones ground handling, que en este momento no es obligación para ellos contar con un sistema de gestión de seguridad operacional, y obviamente el sistema de gestión de seguridad operacional para el aeródromo, bien sea parcializado, como es en el caso de las concesiones que no tienen todo el aeródromo concesionado, sino que lo tienen como partes, como hablamos en el caso de aeropuertos de Orientes, como en el aeropuerto de Bogotá y Opaín, donde tienen solamente una parte. Es integrar cada uno de esos SMS en pro de una cultura, de que, por ejemplo, si llegó alguien de handling y vio algo tan sencillo, y vio un FOD, ya tenga esa cultura, esa conciencia de que ese FOD me va a generar un evento, y más allá del cumplimiento de sus procedimientos, pues sea un tema ya de conciencia, ya un tema completamente cultural. Entonces, eso es en el aeródromo. Realmente entramos muchas veces no tanto un tema de cultura, sino más un tema de tener un vigilante del lado. Y eso es a lo que a futuro hay que apuntarle en los aeródromos, que obviamente todos llegamos a cada uno de esos actores, cada uno de esos prestadores de servicios tengan una conciencia situacional, de forma tal que obviamente le haga a los aeropuertos la vida mucho más fácil, que es obviamente todo en pro de la seguridad operacional. Y obviamente desde el aeródromo se generan espacios. Por ejemplo, un aeródromo tiene un comité externo de seguridad operacional, y en donde les invitan, se les da una información, se les invita a las jornadas de recolección FOD, tratan temas de afectación de fauna, bueno, temas en general de operación y de seguridad operacional, pero obviamente tiene que ser el tema desde la casa. Entonces debe ir desde la empresa para poder que en un aeropuerto se vea reflejada bien toda una cultura de seguridad operacional. Gracias, Luisa. Muy amable. Vamos a iniciar o vamos a comenzar a hablar un poco de lo que viene, del futuro, de lo que podemos esperar. Dentro de lo que podemos esperar es esa famosa alineación del Plan Nacional de Atención de Desastres que nos hacía referencia el ingeniero Hernando, pero realmente sería interesante saber qué piensan nuestros panelistas de cómo se debería hacer esa alineación en los aeropuertos. ¿Qué elementos se necesitan para que el plan de atención de desastres para aeropuertos esté bien desarrollado y con qué actores nos vamos a encontrar? Adelante, ingeniero Hernando, por favor. Gracias, Mauricio. Sí, las concesiones aeroportuarias vienen siendo vigiladas por una serie de entidades gubernamentales. Nosotros estamos vigilados por la Aeronáutica Civil en todo lo que tiene que ver con el RAC, por la Agencia Nacional de Infraestructura, como lo mencionaba anteriormente, en todo lo que tiene que ver con el contrato de concesión en sí, la Superintendencia de Transporte, en todos los temas de prestadores de servicios. Como prestadores de servicios estamos regidos o estamos vigilados por la Supertransporte. Las secretarías de salud, ahora con este tema de la pandemia, también están haciendo una vigilancia en todos los terminales aéreos. Adicionalmente, como tenemos presentes en todos los aeropuertos los servicios médicos aeroportuarios, también tienen que ser habilitados como unas IPS, entre comillas. Tenemos la vigilancia del ANLA en todos los temas del plan de manejo ambiental de los aeropuertos, disposición de residuos, manejo de aguas y demás. Y ahora nos surge, a raíz del decreto 2157 del 2017, la obligación de desarrollar un plan de gestión del riesgo de desastres. Este plan es una obligación a nivel estatal, como lo mencioné por el decreto 2157,
Y adicionalmente, dado que todos los concesionarios están obligados a desarrollar este plan, la Aeronáutica Civil también emitió o elaboró una guía para la identificación de riesgos multiamenaza en todos los terminales aéreos. De esta manera, los concesionarios estamos obligados a cumplir con un cronograma que nos definió la Autoridad Aeronáutica, y la idea es entregar este plan de gestión de riesgo de desastres que abarcará o será como una sombrilla de todos los planes de atención de emergencia que tienen los diferentes aeropuertos. En nuestro caso, nosotros tenemos un plan de emergencia general para el aeródromo, tanto el lado aire como el lado tierra. El contrato nos obliga a desarrollar un plan de emergencia estructural para el edificio y el área concesionada, y hay unos planes de contingencia y demás planes que también están contemplados en las obligaciones del aeropuerto, tanto en el RAC como en el contrato de concesión, que van a ser parte integral de este plan de gestión de riesgo de desastres. Nosotros particularmente, como concesión, pues no tenemos el conocimiento para desarrollar este tipo de planes a profundidad. Debimos recurrir, como han recurrido las demás concesiones, a un tercero que desarrolle estos planes, porque tiene un componente ambiental muy importante. Obviamente tiene también un componente operacional, pero básicamente la exigencia la está haciendo en este momento la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por el gran peso que tiene el componente ambiental en este plan de gestión de riesgo de desastres. Entonces, los plazos para las concesiones se nos vencen en el mes de abril. En el mes de abril todos los operadores aeroportuarios deben estar presentando estos planes. De hecho, ya la obligación tiene algún grado de retraso en el cumplimiento de este requerimiento, pero todos estamos alineados con la metodología definida por la Aeronáutica Civil, y esperamos pues cumplir con los cronogramas que estableció la Autoridad Aeronáutica y entregar estos planes dentro del plazo estipulado. Muchas gracias, ingeniero Hernando. Giovanna, desde el punto de vista de tu experticia del SMS, ¿cómo o dónde tiene cabida el sistema de seguridad operacional dentro de esta alineación y este desarrollo del plan de atención de emergencias? Adelante, Giovanna. Gracias, Mauricio. Este plan nacional de atención de desastres pues es muy importante porque da algunas pautas, ¿sí?, de que cómo serían las coordinaciones o gestiones que se deben hacer frente a las autoridades del ámbito nacional o departamental, ¿sí? Desde el punto de vista de una emergencia que se pueda presentar por desastres dentro de un aeropuerto en cualquiera de los sistemas, ¿sí?, puntualmente en la parte ambiental, por ejemplo, los aeropuertos que estén cerca al mar, Barranquilla, Santa Marta, ¿sí?, San Andrés, que estén alineados, ¿sí?, en cualquiera de los sistemas, estén alineados con el plan de atención de desastres para hacer una perfecta coordinación, ¿sí?, por si el desastre es de magnitud mayor, y buscar el apoyo adecuado y tenga que pedirse este soporte a la Agencia Nacional de Desastres. Todos los aeropuertos deben de tener su propio plan de gestión de riesgos, ¿sí?, en todos los sistemas, en la parte ambiental, seguridad de salud y trabajo, seguridad de instalaciones. Cada uno de estos sistemas debe tener, ¿sí?, un plan de gestión de riesgos como preventivo, de forma preventiva, un plan de emergencias, de cómo se reacciona frente a un evento, un plan de contingencia que va pegado al plan de emergencias, ¿sí?, y posterior un plan de continuidad del negocio, porque pues llegado al caso hay un evento de magnitud mayor, pues hay que mirar cómo se vivió la industria de la aviación el año pasado con el tema de la pandemia, ¿sí? ¿Cuál es la continuidad del negocio? Si como lo anunció el ingeniero Cancino, si ya no habían ingresos, pero aún así les tocó seguir operando porque pues habían vuelos humanitarios, vuelos de evacuaciones médicas, ¿sí? ¿Cómo es la continuidad del negocio? ¿Sí? Esta sería la forma de alinear pues, el plan de gestión de desastres con los demás sistemas, ¿sí? Desde cómo saber reaccionar y cuáles serían las coordinaciones de acuerdo a las pautas que da este Plan Nacional de Desastres, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Luis David, usted que estuvo al frente de un tema mixto en el aeropuerto de Matecaña, que le pertenece al municipio,
y ahora estás en el sector privado. ¿Cómo crees que va a ser ese desarrollo de ese plan maestro de atención de desastres? Adelante, Luis. Bueno, debe ser enmarcado realmente en la delimitación, obviamente, de la población y de un radio de población de acuerdo a los puntos de referencia del aeródromo, y obviamente a las mismas características, bien sea obviamente climatológicas, bien sea la misma demografía que se encuentra ahí, bien sea también las mismas características topográficas en las cuales se encuentran ubicados los aeródromos. Y obviamente esto debe integrar, como lo decían tanto el ingeniero Cancino como Joana, debe integrar absolutamente cada uno de esos planes, es decir, debe ser prácticamente la sombrilla que permite integrar algunos planes que hasta el momento por lo menos iban un poco cada uno suelto y no había una integración y no sabían que, por ejemplo, el plan de emergencias aeroportuarios estaba destinado prácticamente a recuperar las aeronaves, pero a hacer una recuperación de las aeronaves, pero no obviamente a revisar los impactos que hubiera podido generar en las áreas o a la población de alrededor del área donde afectó. Mientras el plan de gestión de riesgos se integra absolutamente la posible atención, la integración con un plan diferente, un plan de contingencia diferente a la atención de las víctimas que realmente no solamente estaban dentro del avión, sino que, por ejemplo, se vieron afectadas por el mismo, pues, que estaban en su casa simplemente, en su finca o simplemente pasaban por ahí y se vieron afectadas por el evento que se presentó. Entonces, es obviamente un panorama, una sombrilla que abarca cada uno de los planes que ya tenían los mismos aeropuertos y que obviamente buscan es integrarlo para obviamente hacer mucho más efectivo un posible evento, un posible desastre natural que se pueda presentar en los mismos aeródromos. Muchas gracias, Rita. Como nuestro público no siempre es en su totalidad aeronáutico y surgen dudas, y como cuando se está llevando a cabo la operación aérea, el común de la gente tiende a pensar que los aviones se accidentan porque el piloto está borracho, por decirlo así. Y resulta que estadísticamente los accidentes no suceden por eso. Quisiera que nos dijeran nuestros tres panelistas cuáles son los grandes peligros que pueden encontrar en un aeropuerto, el común de la gente, y cuáles son esas medidas de mitigación que ustedes tienen desarrollados y conocen bien para que no le pase nada a la gente dentro de un aeropuerto. Adelante, ingeniero Hernando, por favor. Sí, Mauricio. Yo lo mencioné en mi intervención anterior. Hay un tema muy crítico que se ha evidenciado en los diferentes aeropuertos, y es el tema de peligro aviar y fauna doméstica alrededor de los terminales aéreos, de los aeródromos. Quizás para una persona desprevenida que no esté familiarizada con el sector, pues no le parecerá posible que un simple pájaro pueda afectar la operación de una aeronave, pero pues obviamente por las velocidades que manejan los aviones, obviamente impactar un ave puede generar daños catastróficos a la aeronave en sí, o incluso en el proceso de aterrizaje, el simple hecho de que un animal doméstico, un perro, esté en la pista, pues obviamente también puede generar un accidente por la colisión de este semoviente con la aeronave en sí. En los aeropuertos, pues tenemos un comité local de peligro aviar, en el cual participan las autoridades locales, y entre ellas pues las alcaldías, las secretarías de medio ambiente y demás, y se responsabilizan de hacer las gestiones pertinentes para evitar la presencia de asentamientos humanos alrededor de los cercos o de las mallas perimetrales de los aeropuertos,
Y también hemos hecho gestiones para que se controlen estos botaderos a cielo abierto, que son realmente generadores de aves de carroña, que en la clasificación que se tiene de la tipología de esta fauna, pues son las más peligrosas en cuanto a los daños que pueden generar a las aeronaves en vuelo. Un simple pájaro pues puede ocasionar que un motor se apague, puede generar que el avión se vea afectado en alguno de sus sistemas, tanto al poder golpear los sensores de velocidad o de temperatura exterior, incluso las superficies de los planos, en fin, los daños pueden ser considerables, teniendo en cuenta, como lo mencioné, las velocidades que manejan las aeronaves en las aproximaciones. Otro de los peligros latentes, obviamente, es todo el tema que tiene que ver con interferencias que se están generando últimamente a raíz de los drones que están siendo operados en las inmediaciones aeroportuarias. Hemos tenido algunos cierres de aeropuerto debido a que este tipo de elementos, que en muchas ocasiones son considerados juguetes, se operan en cercanías de los aeropuertos y obviamente afectan de manera importante la operación aérea. Ya la Aeronáutica Civil, de hecho, generó una serie de normas reglamentando el uso de estos elementos y prohibiéndolos en un radio importante alrededor del aeropuerto. En términos generales, estos son unos aspectos bastante simples que cualquier persona ajena al sector podría decir que no tienen mayor relevancia, pero como lo menciono, son riesgos bastante importantes que han generado, obviamente, aeronaves en tierra, debido a que muchas veces estos impactos generan cambios de partes o incluso averías importantes en las aeronaves. Y de igual manera, el tema de los drones, pues también hemos venido tratándolo con las alcaldías para que se haga un ejercicio con las comunidades, advirtiendo la implicación que puede tener operar un dron y eventualmente generar una colisión con una aeronave. Si bien un pájaro es peligroso, obviamente un dron es aún más peligroso para una aeronave en vuelo. Muchas gracias, ingeniero Hernando. Johanna, ¿nos puedes, por favor, complementar con 3 peligros que tú sepas que suceden y que no son de fácil conocimiento para el público? Gracias, Mauricio. También dependería, Mauro, de qué sistema se puede ver afectado, ¿sí? Porque pues, tenemos varios sistemas en las organizaciones que pueden, como lo anunció el ingeniero Cancino, en la parte ambiental, peligros naturales, ¿sí? Hacer un listado de peligros, para eso tenemos un SMS, identificar peligros en cada organización, en cada aeropuerto. Todos los aeropuertos no son iguales, en todos lados no hay mar, ¿sí? Pasto, por ejemplo, es un aeropuerto que tiene un peligro muy marcado, que son los vientos. O sea, hacer un listado de peligros es una tarea pues, de cada organización, que lo pide el SMS, identificar los peligros, y eso pues lo supervisa y lo audita la autoridad aeronáutica. Yo me enfocaría en un solo peligro, ¿sí? Más que 3 peligros que tú me pidas, yo me enfocaría en un solo, que serían factores humanos, ¿sí? Incluyendo desde los usuarios o pasajeros que como no tienen ni idea de aviación, ellos solamente pues toman un vuelo, van de un destino de una ciudad a otra y ellos son un peligro, ¿sí? El factor humano, ¿sí? Es el peligro para mí más significativo, porque si la persona que no trabaja en aviación y transporta una mercancía peligrosa, pero él hace un check-in, ¿sí? Y la pregunta que hacen las aerolíneas es, ¿conocen mercancías peligrosas? Y él por chequearse todo le dice que sí, ¿sí? Para ir a buscar su silla. Pero es el enfoque de lo que nos tenemos que, como decía Luis, mucha cultura, generar muchísima cultura, muchísima capacitación. El factor humano, pues es lo que más, el peligro más significativo dentro de la industria de la aviación. Una persona que no sepa qué va a transportar y qué tanto podría ocasionar, ¿sí? Una fatalidad, una mercancía peligrosa de un vuelo de una ciudad a otra puede
contaminar, intoxicar a una persona, ¿sí? Dependiendo del químico, porque pues, no sabía. Todo eso va enfocado ¿a qué? A la falta de entrenamiento y capacitación. Y con un solo fin, generar cultura. Sí. Si desde todas las personas que laboramos en la industria de la aviación tenemos conocimiento, ¿sí? Hay un buen entrenamiento, se genera una buena cultura. Y esto iría también directamente a los clientes externos, los usuarios, los pasajeros, los señores conductores, los que trabajan en los aeropuertos, ¿sí? Los que transportan los pasajeros, todos afectamos la operación. Sería eso, Mauro. El peligro más grande para mí serían los factores humanos, que es donde más nos tenemos que enfocar y que gracias a al nuevo sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga, pues se va a enfocar muchísimo en minimizar ese peligro de los factores humanos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Joa, muy interesante. O sea, tenemos un peligro oculto dentro del factor y el comportamiento humano. Muchas gracias, Joa. Luisa, ¿qué nos puedes decir, nos puedes aportar, de acuerdo a tu óptica, cuáles dos o tres peligros que suceden en los aeropuertos que a veces el común de las personas no los conoce, no los identifica? Adelante. Bueno, yo le voy a decir uno muy general que nos abarca diferentes tipo capacitación coquita de seguridad operacional, un peligro genérico que nos genera unos peligros muy específicos. Y ese peligro genérico es el uso inadecuado de los suelos que realmente hay en los aeropuertos. ¿En qué se enfocan eso? Pues básicamente tenemos afectaciones en los aeropuertos porque el uso inadecuado de los suelos, porque las mismas entidades departamentales o sea municipales no hacen una adecuada vigilancia de que alrededor de los aeródromos sí se cumpla una guía que es la guía para el uso de suelos en los aeródromos, que esto obviamente restringe lo que son construcciones, lo que también son los mismos botaderos o simplemente las áreas en las que se concentran las basuras en los municipios, los rellenos sanitarios. Las mismas construcciones de edificios, y obviamente esto me genera a mí diferentes tipos. Entonces, por el tema aviario o las mismas plazas o centros recreacionales. Empecemos por el aviario. Simplemente, el tema de peligro aviario, tener en mi área de influencia, en mi zona de aproximación, unos parques de recreaciones, el tener simplemente botaderos de basura, el tener, por ejemplo, plazas de consumo de alimento, de venta de alimento, como por ejemplo son los centrales mayoristas de verduras, eso me genera a mí un riesgo para la operación, porque obviamente me va a alentar la presencia de aves, sobre todo las mismas las que ahorita en todos los aeropuertos, en la mayoría de los aeropuertos se presenta el problema que son los gallinazos, y que obviamente por la densidad de su piel, por el peso que ellos tienen, son prácticamente fulminantes para la misma estructura de las aeronaves. Esto por el tema de peligro aviario. Otro, los obstáculos artificiales. Los obstáculos artificiales tan fáciles como no hacen un seguimiento a la construcción de un nuevo predio y el día de mañana usted fue y ya la construcción ahí en una de las cabeceras, en uno de los umbrales, ya tiene 4, 5, 6 pisos. ¿Y quién vigila eso? ¿Quién otorgó esa licencia para construir ahí? Y vemos, por ejemplo, aeropuertos que se han visto bastante afectados por el mismo aeropuerto de Bogotá, en donde nadie controló en su momento que esas áreas de las áreas de Fontibón, las áreas convexas, estuvieran ahí. Y luego se une otro tema, que es el tema de la expansión o la misma operación. La expansión, porque obviamente si construyeron alrededor del aeródromo, eso me va a generar a mí que yo no pueda construir, que yo no pueda ampliar mi pista, que yo no pueda tener un plan maestro
como mejor estructurado, que yo no pueda tener mayores vuelos, o también por el tema de operación, que ya es el tema de presente, porque obviamente ya estoy afectando una comunidad en donde estoy emitiendo mucho ruido y obviamente me toca a mí cerrar mi aeródromo o tener procedimientos especiales para no afectar esta población que está habitando cerca de mi aeropuerto. Entonces creo que el uso inadecuado de los suelos es también un peligro muy genérico que es la causa de raíz de muchos eventos que en la actualidad tenemos o presenciamos en los aeródromos. Luisa, muchas gracias. Luis David. ¿Cómo es la interacción con la Autoridad Aeronáutica? Adelante, ingeniero Hernando, por favor. Gracias, Luis. Bueno, nosotros tenemos interacción permanente, como lo mencioné inicialmente, con el prestador de servicios de la aeronáutica civil en cada uno de los aeropuertos. Es decir, tenemos un servicio de salvamento y extinción de incendios que tiene que estar coordinado con el Centro de Control de Operaciones a cargo del concesionario. Tenemos también un supervisor de plataforma que trabaja mancomunadamente con el inspector de maniobras, que está a cargo de la aeronáutica civil para lo que es el área de maniobras, valga la redundancia. Y obviamente estos dos supervisores tienen que estar en un contacto permanente con el control de tráfico aéreo. Es una relación bastante estrecha. De hecho, pues todos estos actores tienen que tener comunicación directa por la banda aérea con la torre de control. La interacción que tenemos con la autoridad aeronáutica se definió desde el mismo inicio del contrato de concesión a través de dos oficinas particularmente. Nosotros interactuamos para todos los temas contractuales con la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica Civil. Por allí se tratan todos los temas del contrato, dado que, como lo mencioné, este contrato fue estructurado inicialmente por la Aeronáutica Civil y obviamente pues tiene mucha injerencia debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura se queda corta en algunos temas netamente aeronáuticos. Y también tenemos relación directa con la DESNASA, que es pues la que maneja toda la parte regulatoria en materia de servicios aeroportuarios a nivel de autoridad. Estas son las dos interacciones que tenemos diariamente. Tenemos unas mesas de trabajo permanentes en las cuales se definen o se determinan cualquier tipo de inconveniente o de desviación en la prestación de los servicios que se haya identificado, de manera que podamos atenderlos oportunamente. La aeronáutica civil, por parte del prestador de servicios, tiene en cada uno de los aeropuertos, en este modelo de concesión, un administrador aeroportuario, que es el también que está interactuando permanentemente con el director de área concesionada por parte de Aeropuertos de Oriente. Es decir, en este modelo de concesión existen dos administradores, uno para el lado aire y los servicios que mencioné de salvamento, extinción de incendios, y el control de tráfico aéreo, y un director por parte del concesionario para todo lo que tiene que ver con el terminal aéreo, los servicios asociados a los ingresos regulados, que son todos los que se prestan al interior del terminal, toda la parte de plataforma, el cerramiento perimetral. A nivel de cerramiento perimetral, la responsabilidad del concesionario está en 3 metros hacia el interior del cerramiento y 1 metro en la parte exterior. Obviamente, este cerramiento tiene una implicación bastante importante en materia de seguridad operacional, porque prácticamente es el que le da protección a la pista precisamente para mantenerla ajena a cualquier tipo de incursión o de presencia de fauna doméstica al interior del recinto aeroportuario. Entonces, básicamente la interacción se da en esos órdenes a nivel operativo, a nivel local en los aeropuertos, con los grupos operacionales comandados por el director de área concesionada, con el supervisor de plataforma, y a nivel administrativo con las oficinas de comercialización e inversión y con la oficina o con la dirección DESNASA, que son los entes reguladores directamente del contrato
a nivel de RAC. Muchas gracias, señor Hernando. Luisa, cuéntanos desde tu posición, por favor, ¿cómo es esa interacción con la autoridad aeronáutica? ¿De qué se trata? Listo, Mauricio, ¿desde mi actual posición o en términos generales? ¿No? Señor. ¿Cómo ha sido? Bueno, perfecto. Inicialmente, en todos los temas que correspondían al sistema de gestión de seguridad operacional, la comunicación directamente, como todos la teníamos, era a través del grupo de gestión de seguridad operacional. Posteriormente, cuando hubo esa reestructuración en el año aproximadamente en el año 2016, 2017, ya pasó a ser de inspección o de verificación por parte de la dirección por la misma dirección, la misma coordinación de inspección de aeródromos. Inspección de aeródromos, que es de la Aeronáutica Civil, que obviamente a su vez pertenece a la Secretaría de Seguridad Secretaría de Seguridad Operacional y de la Seguridad de Aviación Civil, perdón. Y entonces, en ese sentido, ahorita todos los aeródromos, como lo decía el ingeniero Cancino, le reportan directamente en términos de seguridad operacional y en términos de cumplimiento de todo en lo que es relacionado con la infraestructura, con la señalización, con la iluminación a este grupo. Y en la actualidad tengo diferentes vínculos con la autoridad. Entonces tenemos un vínculo a través de Drummond operamos, tenemos un taller de mantenimiento aprobado, entonces obviamente tenemos un inspector de mantenimiento, un PMI, tenemos operaciones, también tenemos un POI y obviamente tenemos un aeródromo ubicado en la Loma Cesar, que es el aeródromo El Borrego. Para eso también tenemos interacción con el mismo grupo de inspección aeroportuaria. Y también tenemos un helipuerto en Santa Marta, en el puerto Drummond. Obviamente también tengo interacción directa con la misma grupo de inspección aeroportuaria. Entonces esa es básicamente toda la relación que nosotros tenemos en términos con la autoridad aeronáutica en este caso. Gracias, Luisa. Giovanna, esa misma pregunta, pero un poco más enfocada a cómo es esa gestión del SMS, cómo el sistema de reportes, cómo es la retroalimentación de lo que reporta un aeropuerto, una concesión, de eventos que pasan y cómo se desarrolla esa comunicación entre las partes. Adelante. Gracias, Mauricio. Con relación a la interacción con la autoridad aeronáutica, pues es quien pues, verifica y supervisa el cumplimiento del SMS, ¿sí? Ellos tienen una exigencia donde tenemos que cumplir con unos indicadores, llevar una estadística, ¿sí? Para así poder mitigar bajar la estadística, ¿sí? Que no se nos incremente. Por ejemplo, los aeropuertos hubo un tiempo donde se nos incrementaron los derrames de combustibles, entonces ¿cómo lo vamos a minimizar? Interactuando con las aerolíneas, con capacitación, y logramos minimizar, digamos, de unos 5 o 6 derrames mensuales de combustible, lo logramos minimizar a 1 o 2, ya no era uno mensual, sino cada 2 meses. Entonces, esa interacción con la aeronáutica civil, son ellos ¿sí? Quienes cumplen con el pilar del SMS, el aseguramiento del SMS, ¿sí? Con relación al cumplimiento de las auditorías. Ellos supervisan, aparte de que auditan, supervisan de una forma avisada o no avisada, ¿sí? Ellos tienen toda la potestad de avisar, voy a auditarlos, voy mañana, o simplemente llegan y hacen una inspección y lo cogen a uno como, o sea, tiene que estar uno preparado y tener todo, ¿sí? Toda estadística en la parte documental, tener todo al día, ¿sí? Como en la parte de la operación, ¿sí? Uno no puede de organizar algo porque va a venir solamente la aeronáutica, no, siempre debe estar así.
Y para eso están ellos, la Autoridad Aeronáutica está para eso, para cumplir con el pilar del SMS con relación al aseguramiento. Ellos son los que hacen esto. Podríamos también denotar, ¿sí?, la promulgación de las buenas prácticas, ¿sí?, de que cada organización y que estas puedan ser multiplicadas para que otras organizaciones las apliquen, ¿sí?, y así podamos minimizar los riesgos. Entonces, la Autoridad Aeronáutica puede cumplir, ¿sí?, con este papel de fomentar esta intención, con esta interacción con las empresas, de que si un aeropuerto tiene esta buena práctica, pues entonces ellos también dentro de sus supervisiones, dentro de sus auditorías, ¿sí?, dentro de sus inspecciones a cada organización, aeropuerto, aerolínea o escuela de aviación, también compartan esas buenas prácticas, ¿sí? Esa es la buena interacción que teníamos con la Autoridad Aeronáutica. Una buena supervisión, Mauricio. Muchas gracias, Johanna. Son las 5:20 de la tarde. Vamos a agradecerle a todos los asistentes. Gracias por su atención. Vamos a darle paso a que nuestros panelistas nos regalen una anécdota y vamos a responder alguna de las consultas, de las preguntas que ustedes tienen. Entonces vamos a aprovechar esa consulta, que es un dato que nos dio el ingeniero Hernando y tiene que ver con el 26 y el 48% que se nombró. Verónica nos pregunta que con esas cifras, ¿cuándo esperan llegar a los niveles que estaban antes de la pandemia y cuándo esperan crecimiento? Y Hernando, con una anécdota, por favor, respondamos la pregunta de Verónica. Bueno, es un poco incierto tratar de adivinar cómo se va a desarrollar el tráfico aéreo de algunos aeropuertos, debido a que no se tiene como un marco estadístico como para aventurarse a hacer esa prognosis. Nosotros teníamos unos porcentajes de recuperación estimados, los cuales en algunos casos no se han cumplido, como es los aeropuertos que acaban de mencionar, el 26% en Barrancabermeja y el 48% en aeropuertos como Bucaramanga, y habíamos sido mucho más conservadores en aeropuertos como Santa Marta, que Santa Marta ya en este momento alcanza niveles de algo más del 90% de recuperación del tráfico que venía manejando antes de la declaratoria de la pandemia. Entonces, realmente es algo incierto. Yo pienso que está más asociado al desarrollo de la vacunación, obviamente a que superemos estos picos que se han presentado tanto en julio como a comienzos de este mes de febrero y finales de enero, y a la confianza que pueda tener la gente al momento de decidir desplazarse a través del transporte aéreo. Creo que nos ha faltado un poco de información para darle esa confianza al viajero, de manera que sea consciente que el riesgo de contagio en las aeronaves es mínimo, y obviamente por los protocolos de seguridad que se tienen implementados en los aeropuertos, pues también los tiempos de permanencia de los viajeros en estos ambientes ventilados y debidamente desinfectados, pues es bastante bajo. Entonces, esperamos que estos niveles se alcancen lo antes posible, pero es un poco incierto en este momento poder determinar cuándo va a ser esa fecha. Gracias, señor Hernando. ¿Tiene alguna anécdota que nos quiera compartir? Sí, yo creo que estamos hablando mucho del tema de seguridad operacional, y obviamente se nos presentan incidentes permanentemente que no podemos, los cuales nos enseñan que no podemos perder de vista la cultura de seguridad que hemos venido mencionando a través de la última hora y media. Yo creo que para todos ustedes fue de conocimiento un incidente que tuvimos en el aeropuerto de Bucaramanga, cuando una aeronave que se estaba aproximando a su lugar de estacionamiento perdió el control y terminó colisionando con el puente de abordaje. Es algo que nadie espera, es algo que se presenta en el momento, y realmente allí es donde tenemos que medir realmente qué tan preparados estamos para asumir una emergencia que se presenta en cualquier momento. Muchas veces la costumbre de que las cosas salgan bien nos hace bajar un poco la guardia, y este evento nos enseñó
que definitivamente estamos expuestos como operadores aeroportuarios y como responsables de una operación con una cantidad de complejidades, como lo he venido mencionando, que en cualquier momento se presente una situación como esta. En este caso, el avión tuvo una situación de mantenimiento que le impidió detenerse en el sitio establecido y obviamente generó que el piloto, con el fin de no colisionar con el edificio, pues buscara detener la aeronave con el puente de abordaje. Entonces, la seguridad operacional está vigente en todo momento. Tenemos que tener conciencia situacional en cada instante de nuestro desempeño en los aeropuertos y definitivamente estar preparados para que se nos presente algún riesgo y un peligro asociado, aplicando pues todos los protocolos que tenemos establecidos para atender este tipo de eventualidades. Gracias, Mauricio. Señor Hernán, muchas gracias. Nos pregunta Johans, ¿el SMS de los aeropuertos realmente funciona? ¿Quién quiere contestar? Giovanna, Luis David. Realmente en los aeródromos, al menos en los que hemos trabajado, sí hacen mucha gestión. Lo que se hace mucha gestión, interacción, procurar que todos, inclusive desde los mismos aeropuertos, se van fomentando con días, safety days o días de la seguridad donde se involucran absolutamente todo. Lastimosamente, por ejemplo, en los aeródromos que son de tránsito mediano, que no son los aeródromos, por ejemplo, que transitan alto volumen, como por ejemplo Bogotá, como por ejemplo Cali, como por ejemplo Cali, Río Negro, digamos que Barranquilla, no hay muchas dependencias de seguridad operacional. Es decir, prácticamente cada uno de los que les estamos transmitiendo la información sobre seguridad operacional son los mismos de operaciones. Es decir, que no muchas veces no le daban la misma relevancia en un aeropuerto intermedio de tránsito promedio como se lo daban, por ejemplo, en otros, porque eran directamente los responsables, los gerentes de seguridad operacional, los supervisores de seguridad operacional, quienes participan por lo general. Entonces, eso es algo que dentro de las mismas organizaciones no se transmite esa información sobre las mismas medidas que se toman en los aeródromos, en los mismos comités que buscan también que haya una cultura colectiva de seguridad operacional. Digo colectiva porque integra diferentes sistemas de gestión de seguridad operacional y porque obviamente, como les decía, hay muchas empresas que se invitan a eso y que no necesariamente tienen que tener un SMS, como por ejemplo una empresa de ground handling. La reglamentación no lo requiere. Muchas empresas lo han hecho voluntariamente por ganarse contratos, como por ejemplo con Avianca. Entonces ya, además de tener un SMS, cumplen unos estándares, como por ejemplo son los de los ISAGO, los estándares para la operación en tierra. Pero entonces es algo más allá, se debe retransmitir esa información a absolutamente todas las personas, toda la información que muchas veces en los aeropuertos intermedios en los que he tenido la operación se ha dado de manera muy juiciosa, por llamarlo así. Y por otra parte también hay eventos que se le salen a uno, como decía, que se le sale de la administración de uno. Entonces, por ejemplo, como ya muchas veces alega uno en su momento para la definición de los indicadores de rendimiento de seguridad operacional, y les decían, bueno, que derrames de combustible, pero por Dios bendito, si los derrames de combustible no dependen, por ejemplo, de mí como aeropuerto, puedo tener las barreras de contención para evitar daños, para evitar derrames mayores, para poder hacer la recolección y de pronto evitar un incendio, un conato, pero no tengo ya las herramientas, los recursos o la forma de evitar que no se me presenten tantos eventos de derrames. Entonces eso es un tema que también hay que tener en cuenta, que tratamos de hablar, de tocar todos esos temas de interés en los comités de seguridad operacional, pero muchas veces
se nos hace muy difícil porque la gestión no es neta, no depende netamente del aeródromo, sino obviamente de todos los actores que son partícipes y que obviamente interactúan en el aeropuerto. Muchas gracias, Luisa. O sea, conclusión, sí funcionan los sistemas de seguridad operacional, especialmente en el aeropuerto Matecaña y en el aeropuerto de Cartagena. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante. Tenemos otra pregunta y nos dice Víctor, escucho hablar sobre aeropuertos y aeródromos. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia? ¿Quién quiere responder, Joa? Mauro, se la cedo al ingeniero Cancino. Y Fernando quiere contestarla. Nos dice que hemos hablado de aeropuertos y aeródromos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo se la puedo decir. El aeropuerto claro. Es un terreno provisto de pistas. Eso es un aeropuerto, es un área que tiene pista, mientras que el aeródromo se entiende como un área definida que no necesariamente es tierra, puede ser agua, y está destinado a la llegada y la salida de las aeronaves y al movimiento de las aeronaves dentro de un área específica. Sí, exacto. Aprovechemos, Hernando, y nos despedimos. Son las 5:31 minutos. Por favor, despidámonos de nuestra audiencia principalmente. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que pues, todos los conceptos que se expresaron hayan quedado claros. Agradezco mucho la invitación, Mauricio, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias a usted, ingeniero Hernando. Adelante, Joa, por favor, despídete de nuestro público. Mauricio, muchísimas gracias a todos los participantes, gracias de verdad por apoyarnos en este evento donde podemos compartir muchísima información y experiencias. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias, Giovanna, a ti. Luis David, por favor, despídete de nuestros asistentes. Bueno, a todos muchas gracias y pues que sea esta una oportunidad de involucrar a todos los asistentes que pertenezcan a la parte, todo el tema de aviación, a todo este sector de aviación, precisamente a que construyamos todos una cultura de seguridad operacional en cada uno de los aeropuertos en donde operemos. Y obviamente así vamos a poder hacer nuestra aviación en términos generales mucho más segura. Y de antemano muchas gracias también, Mauricio, por la invitación. Que tengas una muy buena tarde. Gracias, Luis David. Quiero agradecer al ingeniero Hernando por su participación. Muchas gracias, ingeniero Hernando, por haber atendido este webinar. Muchas gracias, Giovanna, por su participación. Muchas gracias por haber atendido el webinar. Luis David, eternamente agradecido. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros, pero principalmente gracias a todos ustedes que nos encontramos cada 8 o 15 días. Gracias por su asistencia, gracias por continuar apoyando esta idea y los esperamos en el próximo. Hasta pronto y feliz tarde.